El sol se alzaba como una moneda de oro sobre la Sierra de la Encantada cuando Rodrigo Herrera ajustó las riendas de Tempestade, su semental negro de pelaje brillante como la obsidiana. El aire matutino llevaba el aroma a mezquite y tierra húmeda, mientras las montañas lejanas se recortaban contra el cielo rosado del amanecer mexicano. «Hoy cabalgaremos hasta el río, mi amigo», murmuró Rodrigo al oído del animal, acariciando su cuello poderoso. «Necesito alejarme de todo este ruido». La hacienda Los Laureles se extendía como un imperio verde detrás de él. Miles de hectáreas que habían pertenecido a la familia Herrera durante 5 generaciones, donde pastaban los mejores toros de lidia del norte de México y donde el nombre de su familia se pronunciaba con respeto y reverencia. Pero esa mañana, el peso de la tradición familiar se sentía más pesado que nunca sobre sus hombros. La noche anterior, durante la cena dominical, su madre, doña Estela Herrera, había vuelto a insistir sobre el matrimonio con Victoria Mendoza, hija del dueño de los bancos más importantes de Chihuahua. Una alianza que fortalecería el imperio Herrera, según sus palabras exactas. Rodrigo había asentido educadamente, como siempre, pero por dentro sentía que algo se rebelaba contra ese destino trazado con regla y compás. Tempestade relinchó suavemente, como si percibiera la inquietud de su jinete. Rodrigo espoleó al caballo y se internaron por el sendero serpenteante que llevaba hacia la Sierra de la Encantada, donde las tradiciones familiares no podían alcanzarlo y donde podía ser simplemente un hombre cabalgando bajo el cielo infinito de San Pedro de los Altos. El pueblo se desperezaba lentamente a sus pies. Las casas de adobe con techos de teja roja se alineaban a lo largo de las calles empedradas, mientras el humo de los primeros fogones comenzaba a elevarse hacia el cielo. En la plaza principal, las vendedoras ya extendían sus rebozos llenos de frutas y verduras, y el sonido lejano de las campanas de la iglesia de San Pedro marcaba el ritmo pausado de la vida pueblerina. Rodrigo conocía cada rostro, cada familia, cada historia de ese lugar. Había crecido entre esas gentes, aunque siempre desde la distancia que marcaba su apellido y su fortuna. Los saludaba cordialmente durante las fiestas patronales, contribuía generosamente para las obras del pueblo, pero en el fondo sabía que existía un muro invisible que lo separaba de la vida auténtica que palpitaba en las calles de San Pedro. Mientras Tempestade trotaba por el sendero polvoriento, Rodrigo recordó los domingos de su infancia, cuando escapaba de los tutores privados y las lecciones de equitación para observar desde lejos los juegos de los niños del pueblo. Especialmente recordaba a una niña de trenzas largas y ojos vivaces que montaba a pelo una yegua pinta, riéndose con una libertad que él nunca había conocido. ¿Cómo se llamaba? Marisol, sí, Marisol Cárdenas. El viento de la sierra acarició su rostro, trayendo consigo el aroma de las flores silvestres y el canto lejano de los pájaros. Por primera vez en semanas, Rodrigo sintió que podía respirar plenamente. Aquí, entre los senderos de piedra y los nopales floridos, no era el heredero de los Laureles, ni el prometido designado de Victoria Mendoza, ni el futuro patriarca de un imperio ganadero. Era simplemente un hombre de 30 años que buscaba respuestas en el silencio de las montañas. Tempestade comenzó a mostrar signos de inquietud, moviendo las orejas hacia adelante y resoplando suavemente. Rodrigo frenó las riendas y observó el sendero que se volvía más estrecho y rocoso. A la distancia, una cascada pequeña creaba un murmullo constante y el aire se volvía más fresco y húmedo. «Tranquilo, muchacho», susurró Rodrigo, palmeando el cuello del caballo. «Solo un poco más y descansaremos junto al agua». Pero en ese momento preciso, cuando el sendero hacía una curva cerrada bordeando un barranco, una serpiente de cascabel emergió de entre las rocas, agitando su cola amenazadoramente. Tempestade se encabritó violentamente, relinchando de terror, y Rodrigo sintió cómo perdía el equilibrio.
El mundo se volvió un torbellino de cielo azul, rocas grises y el relincho desesperado de su caballo. Rodrigo intentó aferrarse a las riendas, pero la gravedad lo arrastró hacia atrás. Su último pensamiento consciente fue la ironía amarga de que el hombre más poderoso de San Pedro de los Altos estaba cayendo como cualquier mortal. El impacto contra las piedras del sendero resonó como un eco sordo en el silencio de la sierra. Tempestade galopó enloquecido hacia el valle, dejando a su jinete inmóvil entre las rocas, mientras el sol continuaba su ascenso implacable sobre las montañas de Chihuahua, ajeno al destino que acababa de cambiar para siempre. ¿Te gustaría no perderte historias que pueden cambiar tu perspectiva sobre la vida? Suscríbete a nuestro canal para recibir más narrativas que te harán reflexionar sobre el valor de la autenticidad y el poder de las conexiones genuinas. Y ahora, sumérgete en esta historia que te recordará que las apariencias engañan, pero el corazón nunca miente. Marisol Cárdenas se levantó antes del primer canto del gallo, como había hecho todos los días durante los últimos 15 años. Sus pies descalzos tocaron el suelo frío de tierra apisonada de su pequeña casa en la calle Benito Juárez, y por un momento se quedó quieta, escuchando los sonidos familiares del amanecer, el murmullo del viento entre los mezquites, el lejano mugido del ganado y el crujir de la madera vieja de la casa que había sido el hogar de su abuelo. «Buenos días, abuelito», murmuró hacia el retrato descolorido que colgaba en la pared, donde un hombre de bigote espeso y sombrero de palma la miraba con ojos bondadosos. «Otro día para hacer que te sientas orgulloso». Se vistió con la misma ropa de todos los días. Pantalones de mezclilla, gastados pero limpios, camisa de algodón blanco y las botas de cuero que había heredado de su abuelo, don Aurelio Cárdenas, el mejor vaquero que había conocido la región hasta el día de su muerte, 5 años atrás. Marisol había quedado sola en el mundo a los 20 años, pero el rancho pequeño que había dejado su abuelo y los conocimientos que le había transmitido sobre el manejo del ganado le habían permitido sobrevivir con dignidad. No era rica, ni siquiera próspera, pero tenía algo que muchos envidiaban: una libertad auténtica y un conocimiento profundo de la tierra que la había visto nacer. Salió al corral donde la esperaba Canela, su yegua alazana, de ojos inteligentes y temperamento noble. La yegua relinchó suavemente al verla acercarse con la silla de montar al hombro. «Buenos días, preciosa», dijo Marisol, acariciando el hocico aterciopelado del animal. «Hoy tenemos que revisar las cercas del lado norte. Don Patricio dice que algunos becerros se han estado escapando hacia la sierra». Don Patricio Morales era el propietario del rancho mediano donde Marisol trabajaba como vaquera. Un hombre justo y trabajador que había conocido a su abuelo desde la juventud y que la había contratado sin dudarlo cuando ella necesitó trabajo. No ganaba mucho, pero era suficiente para mantener su pequeña casa y su independencia. Mientras ensillaba a Canela, Marisol pensó en los rumores que corrían por el pueblo. Decían que Rodrigo Herrera, el patrón de los Laureles, estaba a punto de comprometerse con la hija de los Mendoza, una familia de banqueros de la capital. Una boda que sería el evento social del año en todo el norte de México. Marisol recordaba vagamente al niño Rodrigo de las fiestas patronales de su infancia. Un muchacho serio, siempre vestido con ropa impecable, que observaba los juegos de los otros niños desde la distancia. Ella había intentado invitarlo a jugar una vez durante la fiesta de San Pedro, pero la niñera del niño había intervenido rápidamente, explicando que el niño Rodrigo no podía ensuciarse la ropa. Desde entonces habían vivido en el mismo pueblo, pero en mundos completamente diferentes. Él, en su hacienda de lujo, rodeado de sirvientes y privilegios. Ella, trabajando desde el amanecer hasta el anochecer para ganarse la vida honestamente. «No tiene caso pensar en esas cosas», se dijo a sí misma mientras ajustaba las cinchas de la silla.
Cada quien tiene su destino, y el mío está aquí, entre estos cerros y este ganado. Montó en Canela y se dirigió hacia la sierra, siguiendo el sendero que conocía de memoria. El sol comenzaba a calentar su rostro, y el aire fresco de la mañana llenaba sus pulmones. Era en momentos como este cuando se sentía más viva, más conectada con la tierra que amaba. Mientras cabalgaba, cantó una canción que le había enseñado su abuelo, una vieja ranchera sobre un vaquero valiente y una mujer que lo esperaba. Por estos cerros de mi tierra cabalgo desde el amanecer, con el corazón en la sierra y el alma puesta en el querer. Su voz clara resonaba entre las rocas, mezclándose con el sonido de los cascos de canela sobre el sendero pedregoso. No sabía que esa mañana, mientras cantaba camino a la sierra, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Al llegar a una curva del sendero, Canela se detuvo bruscamente, moviendo las orejas hacia adelante y resoplando nerviosamente. Marisol aguzó la vista y vio algo que la hizo contener el aliento. Un caballo negro, espléndido y sin jinete, pastaba inquieto entre los mezquites, y más adelante, inmóvil entre las rocas del sendero, yacía un hombre vestido de charro. Marisol desmontó de Canela con el corazón latiendo como tambor de fiesta. Sus botas tocaron el suelo rocoso mientras se acercaba cautelosamente al hombre caído. Al principio no lo reconoció. El rostro estaba cubierto de polvo y tenía un corte en la frente que había manchado de sangre su camisa blanca de lino. «¡Dios santo!», exclamó al darse cuenta de quién era. «¡Es Rodrigo Herrera!». Se arrodilló junto a él, olvidando por completo las diferencias sociales que los separaban. En ese momento no veía al hacendado millonario ni al heredero de los laureles. Veía simplemente a un hombre herido que necesitaba ayuda. «Señor Rodrigo», llamó suavemente tocando su hombro. «¿Me puede escuchar?». Rodrigo emitió un gemido débil y abrió los ojos lentamente. Su mirada estaba confusa, perdida, como si no pudiera enfocar correctamente. Tenía la pupila derecha más dilatada que la izquierda, lo que Marisol reconoció inmediatamente como señal de un golpe fuerte en la cabeza. ¿Dónde estoy?», murmuró con voz ronca. «Está en la Sierra de la Encantada, señor Rodrigo. Se cayó de su caballo. Soy Marisol Cárdenas, ¿me recuerda?». Los ojos de Rodrigo parpadearon varias veces, intentando enfocar el rostro de la mujer que se inclinaba sobre él. Había algo familiar en esa voz suave pero firme, en esos ojos color miel que lo miraban con genuina preocupación. «Marisol», repitió, como si el nombre despertara ecos lejanos en su memoria. «¿La niña de las trenzas?». Ella sonrió a pesar de la gravedad de la situación. «La misma, aunque ya sin trenzas. No se mueva mucho, puede tener alguna costilla rota». Con manos expertas Marisol examinó al herido. Había aprendido los primeros auxilios básicos de su abuelo, quien siempre decía que un vaquero debe saber curar tanto a los animales como a las personas. Rodrigo tenía varias contusiones, el corte en la frente y probablemente una conmoción cerebral, pero nada que pareciera poner en peligro su vida. «Tengo que llevarlo a un lugar seguro», dijo, más para sí misma que para él. «Mi casa está cerca y allí podremos curarlo mejor». No puedo. Mi madre», balbuceó Rodrigo intentando incorporarse. «Su madre tendrá que esperar», respondió Marisol con firmeza. «Usted necesita atención médica y yo soy lo único que tiene por ahora». La determinación en su voz no admitía discusión. Rodrigo, debilitado por el golpe, no tuvo más remedio que dejarse ayudar. Marisol silbó a Canela y también logró calmar a Tempestade, que seguía pastando nerviosamente cerca del lugar del accidente. Con gran esfuerzo, logró ayudar a Rodrigo a ponerse en pie y lo llevó hasta Canela. El hombre era más alto y fuerte que ella, pero Marisol tenía la fortaleza que dan años de trabajo duro. «Vamos a tomar las cosas con calma», le dijo mientras lo ayudaba a montar. «Yo voy a caminar junto a usted para asegurarme de que no se caiga otra vez».
El descenso por el sendero serpenteante fue lento y cuidadoso. Marisol caminaba junto a Canela, sosteniendo las riendas con una mano y manteniendo la otra cerca de Rodrigo para estabilizarlo. Tempestade lo siguió dócilmente, como si comprendiera la gravedad de la situación. Durante el trayecto, Rodrigo entraba y salía de la conciencia. En sus momentos lúcidos, observaba a la mujer que caminaba a su lado con una mezcla de gratitud y asombro. Había algo en la forma decidida con que Marisol enfrentaba la situación, en la naturalidad con que había tomado el control, que lo conmovía profundamente. ¿Por qué me está ayudando?, le preguntó durante uno de esos momentos de lucidez. Marisol lo miró con sorpresa genuina. ¿Acaso necesito una razón para ayudar a alguien que está herido? La mayoría esperaría una recompensa. Yo no soy la mayoría de la gente, respondió ella simplemente. Mi abuelo me enseñó que cuando alguien necesita ayuda, uno ayuda. Así de sencillo. Rodrigo guardó silencio, pero sus ojos no se apartaron del perfil determinado de Marisol. Por primera vez en su vida, estaba conociendo a alguien que no lo veía como una oportunidad, como una conexión útil o como un escalón social. Para ella, en ese momento, él era simplemente un ser humano que necesitaba cuidados. Cuando finalmente llegaron a la pequeña casa de adobe en la calle Benito Juárez, el sol ya estaba alto en el cielo. Marisol ayudó a Rodrigo a bajar del caballo y lo condujo al interior de su hogar humilde, pero limpio y acogedor. «Bienvenido a mi casa, señor Rodrigo», dijo, acomodándolo en el único sillón que tenía. «No es Los Laureles, pero aquí estará seguro». La casa de Marisol era pequeña, pero tenía el calor de un verdadero hogar. Las paredes de adobe estaban decoradas con rebozos coloridos y fotografías descoloridas de la familia Cárdenas. En un rincón, un altar improvisado honraba la memoria de don Aurelio con veladoras y flores frescas. El aroma a café de olla y hierbas medicinales flotaba en el aire. Rodrigo se recostó en el sillón de cuero gastado, observando con ojos entrecerrados el mundo que lo rodeaba. Todo era tan diferente a la opulencia de Los Laureles, donde los muebles eran importados de Europa y las habitaciones eran tan grandes que los pasos resonaban como ecos. Aquí, cada objeto tenía una historia, cada rincón respiraba vida auténtica. «No se mueva tanto», le advirtió Marisol, acercándose con una palangana de agua tibia y trapos limios. «Voy a limpiarle esa herida de la frente antes de que se infecte». Se sentó en un taburete bajo junto a él, y Rodrigo pudo percibir el aroma sutil a flores silvestres que emanaba de su cabello. Sus manos, curtidas por el trabajo pero sorprendentemente suaves, comenzaron a limpiar la sangre seca con cuidado infinito. «¿Le duele?», preguntó, notando cómo él hacía una mueca. «Un poco, pero no es nada que no pueda soportar». Marisol sonrió levemente. «Los hombres siempre dicen eso, aunque estén muriendo de dolor. Mi abuelo era igual. Se rompió 3 costillas una vez montando un toro bravo, y siguió trabajando, como si nada, hasta que se desmayó en el corral. Su abuelo era vaquero, el mejor de toda la región», respondió con orgullo. «Don Aurelio Cárdenas. Probablemente usted lo conoció. Trabajó algunos años para su padre cuando era joven». Rodrigo frunció el ceño, haciendo un esfuerzo por recordar a través de la niebla de su conmoción cerebral. «Cárdenas. Sí, creo recordar que papá hablaba de un Aurelio. Decía que era el único hombre que podía domar cualquier caballo sin lastimarlo». «Ese era mi abuelo», dijo Marisol, y sus ojos se iluminaron. «Decía que los animales tienen alma, y que si uno los respeta, ellos lo respetan a cambio». Terminó de limpiar la herida y la cubrió con un vendaje improvisado hecho con tela limpia. Sus dedos rozaron accidentalmente la mejilla de Rodrigo, y ambos sintieron una chispa extraña, una conexión que los sorprendió. «Ahora necesita descansar», dijo Marisol, apartándose rápidamente. «Voy a prepararle un té de hierbas que ayuda con los golpes en la cabeza». Mientras ella se movía por la pequeña cocina, Rodrigo la observó en silencio.
Había una gracia natural en sus movimientos, una seguridad en sí misma que nunca había visto en las mujeres de su círculo social. Victoria Mendoza, su prometida no oficial, era hermosa y educada, pero siempre parecía representar un papel, siempre consciente de las miradas y las expectativas. Marisol, en cambio, era auténticamente ella misma. No había pretensiones en la forma como echaba las hierbas al agua hirviendo, ni coquetería calculada en su sonrisa. Era simplemente real. ¿Hace cuánto que vive sola?, preguntó Rodrigo. 5 años, desde que murió mi abuelo, respondió sin voltearse. Al principio fue difícil, pero he aprendido a arreglármelas. ¿Nunca pensó en casarse? Marisol se detuvo un momento, con la cuchara de madera suspendida sobre la olla. Los hombres del pueblo me ven como una amenaza, dijo con una risa que no llegaba a sus ojos. Una mujer que sabe hacer el trabajo de un vaquero, que tiene su propia casa y no necesita que nadie la mantenga, no es exactamente lo que buscan para esposa. Entonces son tontos, murmuró Rodrigo, sorprendiéndose de su propia franqueza. Marisol se volvió hacia él con las mejillas ligeramente sonrojadas. ¿Usted qué sabe de eso? En su mundo, las mujeres deben ser delicadas y dependientes, ¿no es cierto? En mi mundo... Rodrigo hizo una pausa, pensando en Victoria y en todas las expectativas que rodeaban su futuro matrimonio. En mi mundo, las mujeres son más como obras de arte que como personas reales. Marisol se acercó con una taza humeante de té aromático. Eso debe ser muy solitario, dijo suavemente. Sus ojos se encontraron, y por un momento, las barreras sociales que los separaban se desvanecieron completamente. Eran solo 2 personas, conectadas por una honestidad que ninguno de los dos había experimentado antes. «Beba esto», susurró Marisol. «Lo ayudará a sanar». Rodrigo tomó la taza, y sus dedos se rozaron nuevamente. Esta vez, ninguno de los dos se apartó inmediatamente. El té de hierbas había surtido efecto, y para la tarde Rodrigo se sentía considerablemente mejor. El dolor de cabeza había disminuido, aunque seguía sintiendo mareos ocasionales. Marisol insistió en que no debía moverse mucho, así que pasaron las horas conversando, mientras ella preparaba una comida sencilla en el fogón de leña. ¿Su abuelo le enseñó a cocinar también?, preguntó Rodrigo, observándola sazonar unos frijoles con manos expertas. «Me enseñó todo lo que sabía», respondió Marisol, removiendo el guisado. «Decía que una persona completa debe saber cocinar, curar, trabajar la tierra y tratar a los animales. La vida es dura, mijita», me decía, «pero si sabes hacer de todo, nunca dependerás de nadie». Debe haber sido un hombre sabio. Lo era. Y muy terco también, rió Marisol. Cuando cumplí 15 años, vino el alcalde a ofrecerme trabajo como sirvienta en la casa municipal. Buen sueldo, trabajo limpio, lejos del sol y el polvo. Mi abuelo casi lo echa a empujones. «Mi nieta no va a servir a nadie», le dijo. «Ella va a trabajar su propia tierra». Rodrigo guardó silencio, pensando en su propia juventud. A los 15 años, él había sido enviado a estudiar administración de empresas a Monterrey, con todo pagado y un futuro trazado desde antes de nacer. Nunca había tenido que luchar por nada. Nunca había tenido la oportunidad de elegir realmente su camino. ¿Alguna vez se arrepintió?, preguntó. «De no haber tomado ese trabajo, digo». Marisol se volvió hacia él, con una cuchara de madera en la mano y una expresión reflexiva. «Al principio, cuando mi abuelo murió y me quedé sola, pensé que tal vez había sido un error. Los primeros meses fueron muy difíciles. Había días que no tenía dinero ni para comprar masa para las tortillas. ¿Y qué la mantuvo adelante? La certeza de que este era mi lugar», respondió sin dudarlo. Una mañana estaba en el corral muy desanimada cuando llegó Canela. Era apenas una potrilla entonces, flaca y asustada. Alguien la había maltratado y había escapado. Se acercó a mí temblando, y cuando la toqué, supe que ambas nos necesitábamos.
Los ojos de Marisol se suavizaron al recordar. Esa mañana entendí lo que mi abuelo había querido decir. No se trata de tener mucho o poco dinero. Se trata de estar donde uno pertenece, con quien uno pertenece. Rodrigo sintió una punzada extraña en el pecho. ¿Cuándo había sido la última vez que había sentido que pertenecía a algún lugar? Los laureles era su herencia, su responsabilidad, pero ¿era realmente su hogar? En mi mundo, dijo lentamente. El lugar donde uno pertenece se decide antes de nacer. No hay elección. Siempre hay elección, replicó Marisol con suavidad. Lo que pasa es que a veces el precio de elegir parece muy alto. Antes de que Rodrigo pudiera responder, se escuchó el galope de varios caballos acercándose a la casa. Marisol se asomó por la ventana y palideció. «Es su gente», anunció. «Vienen a buscarlo». Efectivamente, en el pequeño patio de tierra frente a la casa, se habían detenido 4 jinetes elegantemente vestidos. Rodrigo reconoció inmediatamente a Patricio Sánchez, el capataz de los Laureles, y a 2 de sus vaqueros de confianza. El cuarto hombre era el doctor Mendoza, el médico de la familia. «¡Patrón!», gritó Patricio desde afuera. «Sabíamos que estaba aquí. Tempestade regresó solo a la hacienda esta mañana. Doña Estela está muy preocupada». Rodrigo intentó levantarse, pero Marisol lo detuvo con una mano firme en el hombro. «Todavía no está lo suficientemente fuerte», le susurró. «Tienen razón en preocuparse», admitió él. «Debería irme». «¿Está seguro de que se siente bien?». Rodrigo la miró a los ojos, y en ellos vio algo que no había encontrado en ningún otro lugar. Una preocupación genuina por su bienestar, sin intereses ocultos. «Físicamente sí, gracias a usted». «¿Y emocionalmente?». La pregunta lo tomó por sorpresa. Nadie en su vida le había preguntado jamás cómo se sentía emocionalmente. «Emocionalmente», repitió buscando las palabras correctas. «Emocionalmente, siento que acabo de despertar de un sueño muy largo». Los golpes en la puerta se hicieron más insistentes. «Señor Rodrigo, ¿está usted bien?». Marisol se acercó a la puerta, pero antes de abrirla, se volvió hacia él. «Sea cual sea el precio de sus elecciones», dijo en voz baja, «recuerde que siempre vale la pena elegir la felicidad». Entonces abrió la puerta, y el mundo real irrumpió nuevamente en la burbuja de intimidad que habían creado durante esas pocas horas preciosas. El doctor Mendoza examinó a Rodrigo con la minuciosidad de quien ha tratado a la familia Herrera durante 3 generaciones. Sus manos expertas palparon las costillas, revisaron las pupilas y hicieron las preguntas de rigor sobre mareos y náuseas. «Ha tenido suerte, don Rodrigo», dictaminó finalmente. «Una conmoción cerebral leve y algunas contusiones, pero nada grave. Quien lo atendió hizo un trabajo excelente». Todas las miradas se dirigieron hacia Marisol, que permanecía de pie junto a la puerta de su cocina, con las manos entrelazadas y una expresión serena pero distante. «Señorita Cárdenas», dijo el doctor Mendoza con respeto, «su conocimiento de primeros auxilios puede haberle salvado complicaciones serias a don Rodrigo. Su abuelo estaría orgulloso». «Gracias, doctor. Solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho». Patricio, el capataz, se acercó a Rodrigo con expresión preocupada. «Patrón, doña Estela está muy angustiada. Cuando Tempestade llegó sin usted esta mañana pensamos lo peor. Hemos estado buscándolo por toda la sierra». «Lo siento, Patricio. No quería preocupar a nadie». «¿Puede cabalgar o prefiere que traigamos la camioneta?», preguntó uno de los vaqueros. Rodrigo miró hacia Marisol, buscando algo en sus ojos. Ella había regresado a sus quehaceres, fingiendo no prestar atención a la conversación, pero él notó la tensión en sus hombros. «Puedo cabalgar», respondió finalmente. Mientras Patricio ensillaba nuevamente a Tempestade, el doctor Mendoza se dirigió a Marisol con una sonrisa cálida. «Señorita Cárdenas, me da mucho gusto saber que está bien. No la había visto desde el funeral de don Aurelio. ¿Cómo van las cosas en el rancho?».
Bien, doctor. Don Patricio Morales me ha dado trabajo y eso me permite mantener la casa de mi abuelo. Excelente. Su abuelo era un hombre excepcional. Si alguna vez necesita algo, no dude en buscarme. Rodrigo se levantó lentamente del sillón, sintiendo todavía cierta debilidad en las piernas. Se acercó a Marisol, consciente de que los demás los observaban. «Señorita Cárdenas», dijo formalmente, «no tengo palabras para agradecerle lo que ha hecho por mí hoy». «No es necesario, señor Herrera. Me alegra que se encuentre mejor». Había una distancia nueva en su voz, una formalidad que no había estado presente durante las horas que habían pasado solos. Rodrigo comprendió que ella había levantado nuevamente las barreras sociales, protegiéndose de las miradas curiosas y las posibles habladurías. Si hay algo, cualquier cosa que pueda hacer para compensar su bondad, no necesito compensación, lo interrumpió Marisol suavemente. Cuídese mucho y no ande solo por la sierra hasta que esté completamente recuperado. Sus ojos se encontraron por última vez, y en ellos Rodrigo vio algo que lo descolocó. Parecía una despedida definitiva. «Vamos, patrón», instó Patricio. «Doña Estela debe estar preocupadísima». Rodrigo asintió y se dirigió hacia la puerta. Al pasar junto a Marisol, murmuró tan bajo que solo ella pudo escucharlo. «Esto no es una despedida». Ella no respondió, pero sus mejillas se sonrojaron levemente. El grupo salió de la casa y montó en sus caballos. Rodrigo, ya en la silla de Tempestade, se volvió una última vez hacia la pequeña casa de adobe. Marisol estaba parada en el umbral, y la luz dorada del atardecer la envolvía como si fuera un ángel guardián. El camino de regreso a Los Laureles se hizo en silencio. Rodrigo cabalgaba absorto en sus pensamientos, reviviendo cada momento de las horas que había pasado en casa de Marisol. El contraste se hacía más evidente a medida que se acercaban a la hacienda. Las cercas perfectamente alineadas, los jardines manicurados, la casa principal que se alzaba como un palacio entre los árboles centenarios. Cuando llegaron al patio principal, doña Estela Herrera salió corriendo de la casa, seguida por un séquito de sirvientes. Era una mujer elegante de 55 años, vestida siempre de manera impecable, con el cabello perfectamente peinado y joyas discretas pero costosas. «Rodrigo, hijo mío», exclamó, abrazándolo con fuerza apenas él desmontó. Estaba muerta de preocupación. «Estoy bien, mamá. Solo fue un pequeño accidente». «¿Pequeño? Tu caballo regresó sin ti. Pensé que había pasado lo peor». Doña Estela examinó a su hijo con ojos de madre, notando inmediatamente el vendaje en su frente y las manchas de polvo en su ropa. «¿Quién te curó esa herida?», preguntó. «Una señorita del pueblo. Marisol Cárdenas». La expresión de doña Estela cambió sutilmente. Conocía ese nombre y también conocía las implicaciones sociales de que su hijo hubiera pasado horas en casa de una vaquera soltera. «Ya veo», dijo con voz controlada. «Tendremos que agradecerle debidamente por su asistencia». Pero en su tono había algo que Rodrigo no había escuchado antes, una frialdad calculada que le heló la sangre. Los días siguientes al accidente pasaron como en un sueño extraño para Rodrigo. Físicamente se recuperó rápidamente bajo los cuidados del doctor Mendoza y las atenciones constantes de su madre, pero emocionalmente se sentía como si hubiera regresado de un viaje a otro mundo y ahora estuviera atrapado en una realidad que ya no le pertenecía completamente. Cada mañana, mientras tomaba su café en la terraza de Los Laureles, su mirada se dirigía inevitablemente hacia las montañas donde había ocurrido el accidente. Recordaba el aroma a hierbas medicinales de la casa de Marisol, el sabor del té que ella había preparado con sus propias manos, la sinceridad absoluta de sus conversaciones. «Rodrigo, hijo, necesitamos hablar», dijo doña Estela una mañana, interrumpiendo sus pensamientos. Se sentó en la silla de mimbre frente a él,
con esa postura elegante que había perfeccionado durante décadas de ser la señora de los laureles. En sus manos llevaba una taza de porcelana china y una expresión que Rodrigo había aprendido a reconocer desde niño. Estaba a punto de recibir una lección sobre responsabilidades familiares. ¿De qué quieres hablar, mamá? De tu futuro, obviamente. El accidente me hizo reflexionar sobre lo frágil que puede ser la vida. Es hora de que tomes decisiones importantes. Doña Estela bebió un sorbo de café antes de continuar. Victoria Mendoza viene la próxima semana para la fiesta del ganado. Sería el momento perfecto para hacer oficial el compromiso. Su padre está muy entusiasmado con la idea. Rodrigo sintió que algo se contraía en su pecho. Hacía apenas una semana, esa conversación le habría parecido natural, inevitable. Ahora, después de haber probado lo que se sentía una conexión auténtica con otra persona, la idea del matrimonio arreglado se le antojaba asfixiante. Mamá, creo que deberíamos tomar las cosas con calma. ¿Calma? La voz de doña Estela se endureció. Rodrigo, tienes 30 años. La familia Mendoza es una de las más prominentes del norte. Es una alianza perfecta. ¿Pero qué hay del amor? Doña Estela lo miró como si hubiera dicho algo en un idioma extranjero. El amor, hijo mío, es un lujo que la gente como nosotros no puede permitirse. Nosotros tenemos responsabilidades. El amor vendrá después, con el tiempo y la convivencia. Rodrigo guardó silencio, pero por primera vez en su vida, las palabras de su madre le sonaron huecas, sin sustancia. Mientras tanto, en el pueblo, los murmullos habían comenzado. En el mercado, las mujeres intercambiaban miradas cómplices cuando Marisol pasaba entre los puestos de verduras. En la cantina, los hombres especulaban sobre lo que realmente había pasado entre el patrón de los Laureles y la vaquera del rancho Morales. Dicen que estuvo horas en su casa, comentó Remedios, la esposa del carnicero, mientras pesaba chiles en su báscula. ¿Horas?, preguntó Esperanza, la maestra del pueblo. ¿Y sin chaperona? Así es. Mi comadre vio cuando llegaron los hombres de los Laureles a buscarlos. Ella estaba parada en la puerta como si fuera la dueña de la casa. Marisol escuchaba estos comentarios en silencio, manteniendo la cabeza alta y la dignidad intacta. Había vivido toda su vida en San Pedro de los Altos y conocía perfectamente cómo funcionaban los chismes. Sabía que mientras más reaccionara, más combustible le daría al fuego. «Buenos días, señora Remedios», saludó cordialmente al pasar junto al puesto. «¿Cómo están los chiles hoy?» «Ah, Marisol, buenos días, hija», respondió la mujer con cierta incomodidad. «Los chiles están fresquitos, recién llegados de Sinaloa». «Perfecto. Me llevo 1 kilo, por favor». Mientras Remedios pesaba los chiles, Marisol notó las miradas furtivas de las otras mujeres. Conocía sus preguntas no formuladas, sus especulaciones silenciosas. «Marisol», intervino Esperanza con voz aparentemente casual, «¿es cierto que ayudaste al joven Herrera cuando se accidentó?» «Así es. Lo encontré herido en la sierra y lo llevé a mi casa hasta que llegara ayuda médica». «Qué noble de tu parte», murmuró otra mujer. «Aunque, bueno, ya sabes cómo es la gente de lengua viperina». Marisol la miró directamente a los ojos. «¿Y qué dice la gente de lengua viperina, doña Carmen?» La mujer se ruborizó, incómoda por haber sido confrontada tan directamente. «Nada, hija, nada importante. Ya sabes cómo es el pueblo, siempre inventando historias donde no las hay». «Exacto», respondió Marisol con una sonrisa serena. «Historias donde no las hay». Pagó sus chiles y se dirigió hacia la salida del mercado, consciente de que las conversaciones se reanudaron en cuanto dio la espalda, pero no le importaba. Había hecho lo correcto al ayudar a Rodrigo y no se arrepentía de nada. Lo que no sabía era que esa misma tarde una visita inesperada llegaría a su puerta, cambiando para siempre el curso de los eventos. El sol de la tarde comenzaba a declinar cuando Marisol escuchó el ruido inconfundible de un automóvil deteniéndose frente a su casa. Era extraño.
La gente del pueblo siempre llegaba a caballo o caminando. Los únicos que tenían automóvil en San Pedro de los Altos eran el doctor, el alcalde y la familia Herrera. Se asomó por la ventana y sintió que el corazón se le contraía. Un elegante Cadillac negro estaba estacionado en el pequeño patio de tierra, y de él bajaba una mujer que reconoció inmediatamente, doña Estela Herrera, vestida con un traje sastre color azul marino y zapatos de tacón que parecían completamente fuera de lugar en el ambiente rústico. Marisol se alisó rápidamente el cabello y se quitó el delantal que llevaba puesto. Sabía instintivamente que esta no era una visita social. Los golpes en la puerta fueron firmes pero educados. Marisol respiró profundamente antes de abrir. «Buenas tardes, doña Estela. Es un honor tenerla en mi casa. Buenas tardes, señorita Cárdenas. ¿Podríamos hablar un momento?» La voz de la señora Herrera era cortés, pero fría, con esa autoridad natural que solo dan décadas de mandar y ser obedecida sin cuestionamientos. «Por supuesto. Pase, por favor». Marisol la condujo al interior de la casa, consciente de cómo los ojos de doña Estela examinaban cada detalle. Los muebles humildes pero limpios, las fotografías familiares, el altar de don Aurelio. Había algo en esa mirada que la hacía sentir como si estuviera siendo evaluada y encontrada deficiente. «¿Gusta un café? ¿Un vaso de agua fresca?» «No es necesario, gracias. Esto no tomará mucho tiempo». Doña Estela se sentó en el borde del sillón, donde días antes había estado Rodrigo, manteniendo una postura perfecta que contrastaba notablemente con la sencillez del entorno. «Vine a agradecerle personalmente por haber ayudado a mi hijo durante su accidente». «No tiene nada que agradecer, señora. Cualquier persona habría hecho lo mismo». «¿Cualquier persona?», repitió doña Estela con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Me temo que sobreestima usted la bondad humana, señorita Cárdenas». Hubo un silencio incómodo. Marisol esperó, intuyendo que la verdadera razón de la visita estaba por revelarse. «Sin embargo», continuó doña Estela, «debo ser honesta con usted. Los acontecimientos de la semana pasada han generado comentarios en el pueblo». «Ya me he dado cuenta», respondió Marisol serenamente. «Pero no hay nada de qué avergonzarse en ayudar a alguien que está herido». «Por supuesto que no. Pero usted y yo sabemos que la percepción es a menudo más importante que la realidad, especialmente en comunidades pequeñas como la nuestra». Doña Estela cruzó las manos sobre su regazo, un gesto que Marisol reconoció como preparatorio para algo desagradable. «Mi hijo está a punto de comprometerse oficialmente con Victoria Mendoza, hija de una familia muy respetada de Chihuahua. Es un matrimonio que se ha planeado durante años, una alianza que beneficiará enormemente a ambas familias». «Me da mucho gusto saberlo», mintió Marisol sintiendo una punzada inexplicable en el pecho. «Estoy segura de que sí. Por eso confío en que usted comprenderá la delicadeza de la situación. Cualquier malentendido sobre la naturaleza de su encuentro con Rodrigo podría ser muy perjudicial para todos los involucrados». Marisol sintió que la sangre le subía a las mejillas. La implicación era clara como el agua. «Señora Herrera, si está usted sugiriendo que yo...» «No estoy sugiriendo nada, querida», la interrumpió doña Estela con voz suave, pero cortante. «Simplemente estoy observando que los chismes pueden ser muy dañinos, especialmente para una joven soltera que vive sola y trabaja en actividades poco convencionales para una mujer». El insulto velado golpeó a Marisol como una bofetada. Se incorporó lentamente, y cuando habló, su voz era firme como el acero. «Doña Estela, con todo respeto, no tengo nada de qué avergonzarme. Ayudé a su hijo porque estaba herido, punto. Si la gente quiere inventar historias, ese es su problema, no el mío». Por supuesto», concedió la mujer mayor. «Pero usted es una joven inteligente. Debe entender que asociarse con cierto tipo de especulaciones podría afectar sus oportunidades futuras en este pueblo.
La amenaza era sutil, pero inequívoca. Doña Estela tenía suficiente influencia en San Pedro de los Altos para hacer la vida muy difícil a cualquiera que se cruzara en su camino. ¿Es eso una amenaza, señora? En absoluto, sonrió doña Estela poniéndose de pie. Es simplemente una observación de una mujer mayor a una más joven. Estoy segura de que usted tomará las decisiones correctas. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se volvió una última vez. Ah, y señorita Cárdenas, espero que no haya malinterpretado la gratitud natural de mi hijo hacia su rescatista. Rodrigo es un hombre muy educado, pero a veces su cortesía puede ser confundida con otras cosas. Con esas palabras, doña Estela salió de la casa, dejando a Marisol temblando de indignación y dolor. A través de la ventana, la vio subir a su Cadillac y alejarse, levantando una nube de polvo que pareció ensuciar todo a su paso. Marisol se dejó caer en el sillón, sintiendo por primera vez el peso completo de la distancia social que la separaba de Rodrigo. No era solo dinero o educación, era un abismo de poder e influencia que ella nunca podría cruzar. Y lo peor de todo era que, en el fondo de su corazón, había comenzado a albergar esperanzas que ahora sabía que eran completamente imposibles. 3 días habían pasado desde la visita de doña Estela, y Marisol se había sumergido en el trabajo como nunca antes. Salía antes del amanecer y regresaba después del anochecer, evitando las miradas curiosas del pueblo y los susurros que la seguían como sombras. Cada golpe de martillo al reparar las cercas, cada vuelta de la soga al lazar un becerro, era un intento de acallar los pensamientos que la atormentaban. Esa tarde, mientras regresaba del rancho de don Patricio, decidió tomar un sendero alternativo que la llevaría por la parte trasera de su casa. No tenía ganas de pasar por la calle principal y enfrentar más miradas especulativas, pero al acercarse a su pequeña propiedad, vio algo que la hizo detenerse en seco. Tempestade estaba atado a la cerca de su corral, y en el porche de su casa, sentado en el escalón de madera, estaba Rodrigo Herrera. Su corazón comenzó a latir como caballo desbocado. Durante 3 días había logrado convencerse de que todo había sido una fantasía, que la conexión que había sentido era producto de su imaginación solitaria. Pero verlo ahí, con el sombrero en las manos y una expresión de incertidumbre en el rostro, desmoronó todas sus defensas cuidadosamente construidas. «Buenas tardes, Marisol», dijo él, poniéndose de pie cuando la vio acercarse. «Señor Rodrigo», respondió ella, intentando mantener la formalidad que había decidido adoptar. «¿Qué hace aquí? Tenía que verte. Necesitaba hablar contigo». Había algo diferente en su voz, una urgencia que no había estado presente en su primer encuentro. Marisol desmontó de Canela lentamente, dándose tiempo para recomponer su expresión. «No creo que sea apropiado, señor. Su madre...» «¿Mi madre?», la interrumpió Rodrigo frunciendo el ceño. «¿Qué tiene que ver mi madre con esto?». Marisol lo miró a los ojos y vio genuina confusión. Aparentemente, doña Estela no le había contado sobre su visita. «Nada», murmuró. «¿De qué quería hablar?». Rodrigo se acercó unos pasos, y Marisol pudo percibir ese aroma a cuero y colonia suave que había quedado grabado en su memoria. «De nosotros», dijo simplemente. «No hay un nosotros, señor Rodrigo. Usted se recuperó de su accidente. Yo cumplí con mi deber cristiano de ayudar al prójimo. Eso es todo». Las palabras sonaron huecas incluso para ella misma, pero era necesario decirlas. Rodrigo la estudió con esos ojos oscuros que parecían ver más de lo que ella quería revelar. «¿Es eso lo que realmente piensas?», preguntó suavemente. «¿Que lo que pasó aquí fue solo deber cristiano?». Marisol sintió que las lágrimas amenazaban con traicionarla. Se volvió hacia Canela, fingiendo ajustar la silla de montar. «¿Qué más podría ser? Usted es Rodrigo Herrera, heredero de los Laureles, prometido de Victoria Mendoza. Yo soy Marisol Cárdenas, una vaquera que vive sola. No tenemos nada en común».
¿Prometido? La voz de Rodrigo se endureció. ¿Quién te dijo eso? Todo el pueblo lo sabe. La fiesta del ganado será para anunciar oficialmente su compromiso. Rodrigo maldijo entre dientes, y por primera vez desde que lo conocía, Marisol lo vio perder esa compostura aristocrática. Eso es lo que mi madre quiere, no lo que yo quiero, dijo con vehemencia. Yo nunca he aceptado casarme con Victoria, pero lo hará, replicó Marisol volviéndose hacia él con los ojos brillantes, porque es lo que se espera de usted, porque es su deber con la familia, porque así es como funciona su mundo. ¿Y si te dijera que estoy dispuesto a cambiar mi mundo? La pregunta cayó entre ellos como una piedra en un estanque tranquilo, creando ondas que se extendieron en todas las direcciones. Marisol lo miró fijamente, buscando señales de que estaba bromeando o que había malentendido. No digas cosas que no sientes, susurró. Por favor. Todo lo contrario, dijo Rodrigo, acercándose más. Por primera vez en mi vida estoy diciendo exactamente lo que siento. Se detuvieron a apenas 1 metro de distancia. El aire entre ellos parecía cargado de electricidad, como antes de una tormenta de verano. Rodrigo, la formalidad se desvaneció de la voz de Marisol. Tu madre vino a verme. La expresión de él se endureció. ¿Qué? Hace 3 días me dejó muy claro que cualquier malentendido sobre nosotros podría ser perjudicial para tu futuro matrimonio y para mi reputación en el pueblo. Rodrigo cerró los puños, y Marisol pudo ver la furia ardiendo en sus ojos. ¿Te amenazó? No directamente, pero el mensaje fue claro. Marisol, mírame, le pidió, tomando suavemente su rostro entre sus manos. No me importa lo que diga mi madre, no me importa lo que diga el pueblo. Lo único que me importa es lo que siento cuando estoy contigo. ¿Y qué sientes?, preguntó ella en un susurro, a pesar de que una parte de su mente le gritaba que no debía hacer esa pregunta. Siento que por primera vez en 30 años estoy vivo de verdad. Siento que contigo puedo ser quien realmente soy, no quien se supone que debo ser. Sus rostros estaban ahora muy cerca, y Marisol podía sentir el aliento cálido de Rodrigo acariciando su mejilla. Esto está mal, murmuró, pero no se apartó. ¿Cómo puede estar mal algo que se siente tan correcto? Y entonces, antes de que ninguno de los dos pudiera pensarlo mejor, sus labios se encontraron en un beso que sabía a promesas imposibles y a sueños prohibidos. Cuando se separaron, ambos sabían que habían cruzado una línea de la que no habría regreso. El beso había durado apenas unos segundos, pero para Marisol y Rodrigo había sido como una eternidad condensada en un instante. Cuando se separaron, el mundo parecía haber cambiado a su alrededor. Los colores eran más vivos, el aire más fresco, y sin embargo, una sombra de realidad comenzaba a cernirse sobre ellos. ¿Qué hemos hecho?, murmuró Marisol, llevándose una mano a los labios como si pudiera retener la sensación. Hemos sido honestos, respondió Rodrigo, aunque en su voz también había una nota de incertidumbre. Marisol se alejó unos pasos, necesitando espacio para pensar. Su mente, normalmente tan práctica y clara, se había convertido en un torbellino de emociones contradictorias. Rodrigo, esto no puede seguir. Tú tienes una vida, responsabilidades, un futuro trazado, y yo no puedo ser la causa de que lo destroces todo. ¿Y si yo quiero destrozarlo todo?, replicó él con una intensidad que la sorprendió. ¿Y si todo lo que he construido hasta ahora no vale nada sin ti? No digas eso, exclamó Marisol, volviéndose hacia él con los ojos brillantes. Tienes los laureles, miles de empleados que dependen de ti, una familia que quiere controlar cada aspecto de mi vida. La interrumpió Rodrigo. Marisol, durante 30 años he hecho todo lo que se esperaba de mí. He sido el hijo perfecto, el heredero ideal, el futuro esposo conveniente. Pero nunca, ni una sola vez, he hecho algo porque yo lo quisiera realmente. Se acercó a ella nuevamente, y esta vez Marisol no se apartó. Hasta que te conocí, hasta que pasé esas horas en tu casa,
y vi lo que significa vivir con autenticidad, con propósito real. Tu propósito es los laureles. No. La voz de Rodrigo resonó con una fuerza que hizo que Canela y Tempestade levantaran las orejas. Mi propósito no es una hacienda heredada. Mi propósito eres tú. Eres la primera persona que me ve como Rodrigo, no como el heredero Herrera. Marisol sintió que las lágrimas finalmente ganaban la batalla que había estado librando contra ellas. Y tú eres el primer hombre que me ve como Marisol, no como la vaquera extraña que vive sola, admitió. Pero eso no cambia la realidad, Rodrigo. Tu madre tiene razón. Pertenecemos a mundos diferentes. Los mundos se pueden cambiar. ¿A qué precio?, preguntó ella limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Estás dispuesto a perder los laureles, a decepcionar a tu familia, a enfrentar el escándalo de toda la región? Rodrigo guardó silencio por un momento, y en ese silencio, Marisol encontró su respuesta. No lo sabes, dijo suavemente. No sabes si realmente estás dispuesto a pagar ese precio. Sí, lo sé, insistió él, pero había menos convicción en su voz. No, Rodrigo, y no te culpo por eso. Yo tampoco sé si estoy dispuesta a ser la causa de que pierdas todo lo que has conocido desde que naciste. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos dorados y púrpura. En la distancia se podía escuchar el mugido lejano del ganado regresando a los corrales después del día de pastoreo. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Rodrigo, y por primera vez desde que lo conocía, Marisol detectó una nota de derrota en su voz. «Tú regresas a los laureles», dijo ella, aunque cada palabra le dolía como un puñal. «Te comprometes con Victoria Mendoza como está planeado. Vives la vida que se supone que debes vivir. ¿Y tú?». «Yo sigo aquí, haciendo lo que siempre he hecho, trabajando, sobreviviendo, manteniéndome fiel a lo que mi abuelo me enseñó». «No puedo hacer eso», protestó Rodrigo. «No puedo fingir que esto nunca pasó. Tienes que hacerlo. Los dos tenemos que hacerlo». Se quedaron mirándose en silencio, memorizando cada detalle del rostro del otro, sabiendo que ese podría ser su último momento a solas. «Marisol». «No», lo interrumpió ella. «No digas nada más. Por favor, vete antes de que perdamos la poca sensatez que nos queda». Rodrigo asintió lentamente, comprendiendo que ella tenía razón. Se dirigió hacia Tempestade con pasos pesados, como si llevara el peso del mundo sobre los hombros. Ya montado en su caballo, se volvió una última vez hacia ella. «Si alguna vez cambias de opinión, si alguna vez decides que vale la pena luchar por esto, no va a pasar», mintió Marisol. «Adiós, Rodrigo». Él espoleó a Tempestade y se alejó al galope, levantando una nube de polvo que pareció llevarse con ella todos los sueños imposibles que habían compartido. Marisol se quedó parada en su patio hasta que el sonido de los cascos se desvaneció completamente. Solo entonces se permitió llorar, abrazándose a sí misma mientras las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. A la mañana siguiente, todo San Pedro de los Altos despertaría con la noticia de que Victoria Mendoza había llegado un día antes de lo previsto, acompañada de sus padres y con un vestido de novia en su equipaje. La fiesta del ganado, programada para el fin de semana, se había convertido oficialmente en una celebración de compromiso. ¿Te gustaría no perderte historias que pueden cambiar tu perspectiva sobre la vida? Suscríbete a nuestro canal para recibir más narrativas que te harán reflexionar sobre el valor de la autenticidad y el poder de las conexiones genuinas. Y ahora, sumérgete en esta historia que te recordará que las apariencias engañan, pero el corazón nunca miente. La mañana del viernes, San Pedro de los Altos amaneció engalanado como una novia. Banderas de papel picado se extendían de casa en casa, creando un arcoíris de colores que danzaba con la brisa matutina. El aroma a barbacoa y mole ya flotaba en el aire, mezclándose con el perfume de las flores frescas que decoraban la plaza principal.
La fiesta del ganado era el evento más importante del año en el pueblo, pero este año tenía un significado especial. Sería el escenario del compromiso oficial entre Rodrigo Herrera y Victoria Mendoza. En Los Laureles, la actividad era frenética. Doña Estela supervisaba personalmente cada detalle, desde la colocación de las mesas en el patio principal hasta el arreglo de las flores importadas de la capital. Su rostro irradiaba satisfacción. Finalmente, después de años de planificación cuidadosa, vería a su hijo cumplir con su destino. «¡Rodrigo!», gritó hacia la casa. «Victoria y sus padres llegan en 1 hora». Rodrigo apareció en la terraza, vestido con su mejor traje de charro, pantalones negros con botonadura de plata, camisa blanca impecable y chaleco bordado a mano. Estaba guapo, elegante, perfecto y completamente miserable. «Ya estoy listo, mamá», respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Doña Estela lo estudió con ojo crítico de madre. Algo en la expresión de su hijo la inquietaba, pero decidió atribuirlo a nervios normales de un futuro novio. «Recuerda», le dijo, acercándose para ajustar su corbata, «esta noche no solo te comprometes con Victoria, te comprometes con el futuro de Los Laureles, con la tradición familiar, con todo lo que hemos construido durante generaciones». «Lo sé, mamá», murmuró Rodrigo, sintiendo que las palabras de su madre eran como cadenas que se cerraban alrededor de su alma. En ese momento, el sonido de automóviles acercándose por el camino principal anunció la llegada de los invitados de honor. Una caravana de 3 vehículos se detuvo frente a la casa, el Cadillac de los Mendoza, seguido por 2 automóviles más llenos de equipaje y sirvientes. Del primer auto descendió don Fernando Mendoza, un hombre corpulento de bigote bien cuidado y aire de autoridad financiera. Lo siguió su esposa, doña Carmen, elegante hasta en el más mínimo detalle, y finalmente Victoria Mendoza era, objetivamente, una mujer hermosa. Tenía 25 años, cabello castaño perfectamente peinado y vestía un traje sastre color crema que realzaba su figura esbelta. Sus modales eran impecables, su sonrisa calculada para encantar y sus ojos tenían la frialdad inteligente de alguien acostumbrada a conseguir lo que quería. «¡Rodrigo!», exclamó con voz melodiosa, acercándose con brazos extendidos. «¡Qué gusto verte, querido!». Le dio un beso en cada mejilla, un gesto íntimo, pero perfectamente coreografiado, como si hubiera sido ensayado. Rodrigo correspondió el saludo con la cortesía automática que había perfeccionado durante años. «Victoria, estás hermosa como siempre». «Y tú más guapo que nunca», respondió ella, tomándolo del brazo con familiaridad posesiva. «Espero que tengas todo preparado para la sorpresa de esta noche». La sorpresa era el anuncio oficial de su compromiso durante la fiesta del ganado. Todo había sido planeado meticulosamente. Rodrigo subiría al estrado durante la celebración, tomaría el micrófono y declararía su intención de casarse con Victoria ante todo el pueblo. Mientras los adultos se saludaban efusivamente, Rodrigo se sintió como un actor en una obra que no había elegido representar. Cada sonrisa, cada palabra amable, cada gesto de cortesía se sentía falso, vacío, como si estuviera traicionando algo fundamental en su interior. «Rodrigo me estaba contando sobre su pequeño accidente en la sierra», comentó doña Estela mientras caminaban hacia la casa. «Por suerte, una buena samaritana del pueblo lo auxilió». Victoria arqueó una ceja con interés. «¿Un accidente? No me habías contado nada, Rodrigo». «No fue nada importante», murmuró él. «Una caída del caballo. Ya estoy completamente recuperado, gracias a los cuidados de esa... ¿Cómo se llamaba?». Doña Estela fingió buscar el nombre en su memoria. «Ah, sí, Marisol Cárdenas. Una vaquera muy entregada a su trabajo». Había algo en el tono de doña Estela que hizo que Victoria la mirara con atención.
Las dos mujeres se entendieron inmediatamente. Ambas habían sido educadas en el arte sutil de leer entre líneas y detectar amenazas potenciales. «Qué afortunado fuiste de encontrar ayuda tan disponible», comentó Victoria con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Rodrigo sintió una punzada de rabia. La forma despectiva en que habían pronunciado el nombre de Marisol, como si fuera algo sucio, lo llenó de una indignación que tuvo que esforzarse por controlar. «Señorita Cárdenas, es una persona muy respetable», dijo con voz tensa. «Le debo la vida». «Por supuesto, querido», concedió Victoria, apretando su brazo. «Y estoy segura de que sabremos agradecerle apropiadamente su servicio». La palabra «servicio» fue pronunciada con una frialdad que dejó claro exactamente cómo veía Victoria la posición social de Marisol. Mientras el grupo se dirigía hacia el interior de la casa, Rodrigo echó un vistazo involuntario hacia las montañas donde sabía que estaba la pequeña casa de adobe de Marisol. Se preguntó qué estaría haciendo en ese momento, si estaría pensando en él, si habría logrado olvidar lo que habían compartido. «¿En qué piensas, amor?». La voz de Victoria lo trajo de vuelta a la realidad. «En nada importante», mintió. Pero mientras subían los escalones hacia la casa, Rodrigo tomó una decisión que cambiaría el curso de los eventos esa noche. No podía seguir viviendo una mentira, no podía comprometerse con Victoria sabiendo que su corazón pertenecía a otra mujer. La fiesta del ganado sería, efectivamente, una noche para recordar, pero no de la manera que doña Estela y los Mendoza habían planeado. La plaza principal de San Pedro de los Altos estaba irreconocible. Las luces de colores colgaban como estrellas artificiales entre los árboles centenarios, mientras el mariachi, los gallos del norte, afinaba sus instrumentos en el kiosco central. El aroma a carnitas, elotes asados y churros flotaba en el aire nocturno, mezclándose con el perfume de las flores de cempasúchil que decoraban cada puesto. Toda la población del pueblo se había dado cita para la celebración anual, pero este año había una expectación especial. Corrían rumores sobre el anuncio que haría don Rodrigo Herrera, y las especulaciones iban desde compromisos matrimoniales hasta posibles expansiones de los laureles. Marisol se había vestido con su mejor ropa, una falda azul marino, blusa blanca bordada a mano por su difunta abuela, y los aretes de plata que había heredado de su madre. Había intentado no venir, había buscado 1000 excusas para quedarse en casa, pero don Patricio había insistido en que toda la gente del rancho debía asistir. «No puedes faltar, Marisol», le había dicho. «Es la tradición. Además, el patrón Herrera siempre da un discurso importante, y este año dicen que será algo especial». Así que ahí estaba, parada junto al puesto de aguas frescas de doña Lupe, tratando de mezclarse con la multitud y pasar desapercibida. Había logrado evitar las miradas curiosas durante la primera hora, pero sabía que era cuestión de tiempo antes de que alguien la abordara con preguntas sobre el incidente con el patrón. A las 9 en punto, los automóviles de la familia Herrera hicieron su entrada triunfal en la plaza. Primero llegó doña Estela, elegante en un vestido de seda negra con perlas, seguida por los Mendoza, y finalmente Rodrigo descendió del Cadillac como si fuera una estrella de cine. Su traje de charro era una obra de arte, pantalones negros con botonadura de plata pura, camisa blanca de lino egipcio, chaleco bordado en oro y un sombrero que había pertenecido a su bisabuelo. A su lado, Victoria lucía un vestido de gasa color marfil que parecía haber costado más que el salario anual de la mayoría de los presentes. Marisol sintió que el corazón se le contraía al verlos juntos. Hacían una pareja perfecta. Él, guapo y poderoso. Ella, hermosa y sofisticada. Pertenecían el uno al otro de la manera en que las piezas de un rompecabezas encajan perfectamente. «Mira nada más qué pareja tan hermosa», exclamó doña Remedios, apareciendo junto a Marisol con su eterna capacidad para los comentarios inoportunos.
Se ve que están hechos el uno para el otro. Sí, murmuró Marisol, se ven muy bien juntos. Y pensar que algunas muchachas del pueblo se habían hecho ilusiones, continuó Remedios con malicia apenas disimulada, como si un hombre como don Rodrigo fuera a fijarse en una vaquera cualquiera. Marisol sintió las mejillas arder, pero mantuvo la compostura. Disculpe, doña Remedios, voy a comprar un elote. Se alejó antes de que la mujer pudiera continuar con sus comentarios venenosos, pero las palabras se le clavaron como espinas. Una vaquera cualquiera. Eso era lo que era para el mundo, lo que siempre sería. El mariachi comenzó a tocar Cielito Lindo, y las parejas empezaron a bailar en el centro de la plaza. Rodrigo y Victoria abrieron el baile, moviéndose con la gracia de quienes habían sido educados en los mejores salones de baile de la capital. La multitud los aplaudía, admirando la elegancia de sus movimientos. Marisol los observaba desde la distancia, memorizando cada detalle de esa imagen perfecta. Quería grabársela en la mente para el día en que dudara de haber tomado la decisión correcta al alejarse de Rodrigo. Durante la siguiente hora, la fiesta siguió su curso normal. Hubo competencias de lazo, exhibiciones de caballos y el tradicional concurso de comida. Los niños corrían entre los puestos con globos y algodones de azúcar, mientras los adultos conversaban y bebían cerveza fría. A las 10:30, don Patricio Morales, en su calidad de presidente del comité organizador, subió al estrado improvisado que habían construido frente al kiosco. «Señoras y señores», gritó por el micrófono, «es hora del momento que todos estábamos esperando». La multitud se acercó al estrado, formando un semicírculo expectante. Marisol se quedó en la periferia, cerca del puesto de churros, desde donde podía ver pero no ser vista fácilmente. «Como es tradición en nuestra fiesta del ganado», continuó don Patricio, «tenemos el honor de escuchar unas palabras de nuestro distinguido vecino, don Rodrigo Herrera, patrón de los Laureles y uno de los ganaderos más respetados del norte de México». Los aplausos fueron ensordecedores. Rodrigo se acercó al estrado con paso firme, pero Marisol notó algo diferente en su expresión. Había una tensión en su mandíbula, una determinación en sus ojos que no había estado presente durante el baile. «Buenas noches, queridos vecinos y amigos», comenzó, su voz amplificada resonando por toda la plaza. Victoria estaba parada al pie del estrado, sonriendo radiante, con un anillo de compromiso en su mano derecha, listo para ser colocado en su dedo cuando Rodrigo hiciera el anuncio oficial. Doña Estela, junto a los Mendoza, observaba a su hijo con orgullo maternal, finalmente viendo cumplirse todos sus planes. «Esta noche es muy especial para mí», continuó Rodrigo, «porque voy a hablarles desde el corazón sobre algo que ha cambiado mi vida para siempre». El silencio en la plaza era absoluto. Incluso los niños habían dejado de correr para escuchar. Rodrigo buscó con la mirada entre la multitud, y cuando sus ojos encontraron los de Marisol, algo se encendió en su expresión. «Hace una semana», dijo, sin apartar la mirada de ella, «tuve un accidente que pudo haberme costado la vida». «Hace una semana», continuó Rodrigo con la voz firme pero cargada de emoción, «tuve un accidente que pudo haberme costado la vida. Caí de mi caballo en la Sierra de la Encantada y quedé inconsciente entre las rocas». Un murmullo de preocupación recorrió la multitud. Victoria frunció ligeramente el ceño, sin entender por qué Rodrigo estaba hablando del accidente en lugar de proceder directamente al anuncio del compromiso. «En ese momento de vulnerabilidad», siguió Rodrigo, y su mirada encontró nuevamente la de Marisol. «Una persona apareció como un ángel guardián, una mujer valiente, generosa, que no dudó en arriesgar su propia seguridad para ayudar a un desconocido herido». Doña Estela sintió que algo no estaba saliendo según el plan. La tensión en sus hombros era visible incluso desde la distancia. «Esa mujer me llevó a su casa, curó mis heridas, me cuidó sin esperar nada a cambio.
Pero más que sanar mi cuerpo, esa experiencia sanó algo en mi alma que yo ni siquiera sabía que estaba roto. El silencio en la plaza era tan profundo que se podía escuchar el crepitar de las antorchas que iluminaban el estrado. Por primera vez en mi vida, la voz de Rodrigo se volvió más intensa. Conocí a alguien que me vio no como el heredero de los laureles, no como una conveniencia social, sino como simplemente Rodrigo, un hombre que necesitaba ayuda. Victoria había palidecido. El anillo de compromiso temblaba en su mano. Durante los últimos días, continuó Rodrigo, he estado reflexionando sobre lo que realmente significa vivir una vida auténtica, y he llegado a una conclusión que cambiará mi destino para siempre. Don Fernando Mendoza dio un paso adelante, con la intención evidente de interrumpir el discurso, pero la mirada de acero de Rodrigo lo detuvo. He descubierto que el amor verdadero no se planifica en consejos familiares, no se negocia en reuniones de negocios y no se anuncia por conveniencia social. El amor verdadero aparece cuando menos lo esperas, en la forma de una mujer valiente que monta a caballo mejor que cualquier vaquero, que puede curar con sus manos y que tiene el corazón más noble que he conocido jamás. Un grito ahogado se escuchó desde donde estaban los Mendoza. Victoria había dejado caer el anillo, que rodó por el suelo produciendo un tintineo que resonó como una campana fúnebre. Marisol Cárdenas, dijo Rodrigo, extendiendo su mano hacia donde ella estaba parada, paralizada por la incredulidad. Te salvaste mi vida en esa sierra, pero más importante aún, me enseñaste lo que significa estar vivo de verdad. La multitud se volvió como una sola hacia Marisol, quien se había puesto completamente roja. Algunas personas murmuraban nombres, otras simplemente observaban con los ojos muy abiertos. Y aquí, frente a todo San Pedro de los Altos, la voz de Rodrigo se elevó, clara y decidida. Quiero declarar que he encontrado a la mujer con quien quiero pasar el resto de mi vida, no por conveniencia, no por alianzas familiares, sino por amor, amor verdadero, honesto, sin condiciones. Doña Estela se había puesto de pie, con el rostro transformado por la furia y la incredulidad. «¡Rodrigo!», gritó. «¿Qué estás haciendo?». «Estoy eligiendo mi propia vida, mamá», respondió él sin apartar la mirada de Marisol. «Por primera vez en 30 años estoy eligiendo ser feliz». Se bajó del estrado y comenzó a caminar hacia Marisol, abriéndose paso entre la multitud que se apartaba como el mar rojo. Con cada paso que daba, se iba quitando piezas de su elegante atuendo, primero el sombrero, luego el chaleco bordado, después la corbata. «Marisol», dijo cuando llegó frente a ella ya sin la formalidad aristocrática, convertido simplemente en un hombre enamorado. «Sé que esto cambia todo. Sé que ya no seré bienvenido en los laureles, que mi familia me repudiará, que perderé todo lo que he conocido hasta ahora». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Marisol, quien no podía creer lo que estaba presenciando. «Pero nada de eso importa», continuó Rodrigo tomando sus manos. «Si tú me aceptas como soy, no como el patrón de los laureles, sino como el hombre que se enamoró perdidamente de la vaquera más extraordinaria de todo México». La plaza había estallado en un caos de voces, exclamaciones y comentarios. Victoria lloraba de humillación. Doña Estela gritaba órdenes contradictorias y los Mendoza discutían a voz en cuello. Pero para Rodrigo y Marisol, todo ese ruido se había desvanecido. Estaban solos en su burbuja de amor y determinación. «Rodrigo», susurró Marisol, «¿estás seguro? ¿Realmente estás dispuesto a renunciar a todo por mí?» «No estoy renunciando a nada», respondió él, acariciando su rostro. «Estoy ganando todo. Te estoy ganando a ti. ¿Y qué haremos? ¿Dónde viviremos? ¿Cómo sobreviviremos?» Rodrigo sonrió, y por primera vez desde que lo conocía, Marisol vio en sus ojos la misma libertad que ella sentía cuando cabalgaba por la sierra.
Construiremos nuestra propia vida, dijo. Empezaremos de cero, juntos, con amor, trabajo duro y la certeza de que hemos elegido la felicidad por encima de las expectativas de otros. ¿Estás completamente seguro? Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Marisol lo miró a los ojos por un largo momento, viendo en ellos todo el futuro que podrían construir juntos. Luego, sin importarle que todo el pueblo los estuviera observando, se puso de puntillas y lo besó con toda la pasión y el amor que había estado guardando en su corazón. El beso duró una eternidad y un segundo. Cuando se separaron, la decisión estaba tomada. 6 meses después de aquella noche que cambió todo en San Pedro de los Altos, el sol se alzaba sobre una nueva realidad. La pequeña casa de adobe de la calle Benito Juárez había sido transformada. Rodrigo y Marisol habían trabajado lado a lado para ampliarla, añadiendo un corral más grande para los caballos y un taller donde él había aprendido a reparar monturas y herramientas de trabajo. El primer mes había sido el más difícil. Doña Estela había cumplido su promesa de desheredar a Rodrigo, quien fue expulsado de los Laureles con apenas la ropa que llevaba puesta y Tempestade como única herencia. Los Mendoza habían regresado a Chihuahua sin despedirse, llevándose consigo los planes rotos de una alianza que nunca se concretaría. Pero lejos de hundirse en la desesperación, Rodrigo había descubierto una fortaleza que no sabía que poseía. Sus años administrando los Laureles no habían sido en vano. Conocía el negocio ganadero mejor que nadie, y pronto comenzó a ofrecer sus servicios como consultor para los rancheros medianos de la región. Don Patricio Morales había sido el primero en contratarlo, seguido por otros ganaderos que valoraban más la experiencia que los prejuicios sociales. Con el dinero que ganaba y los ahorros que Marisol había juntado durante años, lograron comprar una pequeña parcela de tierra en las afueras del pueblo. ¿Cómo van los becerros nuevos?, preguntó Rodrigo, entrando al corral donde Marisol revisaba a un grupo de terneros que habían comprado la semana anterior. Perfectos, respondió ella, sonriendo mientras uno de los animalitos le lamía la mano. En un año estarán listos para vender. Rodrigo se acercó y la abrazó por la espalda, aspirando el aroma familiar de su cabello mezclado con el aire fresco de la mañana. ¿Te arrepientes?, le preguntó, como había hecho varias veces durante esos meses difíciles. ¿De qué?, respondió Marisol, volviéndose en sus brazos. ¿De haber encontrado al hombre más testarudo y valiente de todo Chihuahua? ¿De que ese hombre testarudo te haya complicado la vida?, dijo él, aunque en sus ojos brillaba la felicidad. Mi vida no se complicó, Rodrigo Herrera, replicó ella, poniéndose de puntillas para besarlo. Mi vida se completó. Los primeros meses habían puesto a prueba no solo su amor, sino también su capacidad de adaptación. Rodrigo había tenido que aprender a trabajar con las manos, a levantarse antes del amanecer, a vivir con lo esencial. Había momentos de frustración, días en que sus músculos dolían por trabajos que nunca había hecho, noches en que se preguntaba si había tomado la decisión correcta. Pero cada vez que veía a Marisol sonreír mientras preparaba café en su vieja estufa de leña, cada vez que la escuchaba cantar mientras cuidaba a los animales, cada vez que se despertaba junto a ella en esa cama pequeña pero llena de amor auténtico, sabía que había cambiado un palacio vacío por un hogar verdadero. El pueblo, después de la conmoción inicial, había comenzado a aceptar su nueva realidad. Algunos, especialmente las mujeres mayores, seguían murmurando sobre lo que había hecho ese muchacho, pero otros empezaron a respetar el valor que había demostrado al elegir el amor por encima de la conveniencia. «Mira», dijo Marisol, señalando hacia el sendero que llevaba a su propiedad. «Tenemos visita». Un jinete se acercaba al galope. Al reconocerlo, Rodrigo sonrió. Era Patricio Sánchez, su antiguo capataz de los Laureles. «Don Rodrigo»,
gritó Patricio al llegar. «¡Doña Marisol!». Se bajó del caballo con una sonrisa que no había mostrado en meses. «Patricio, ¿qué te trae por aquí?», preguntó Rodrigo, estrechando la mano del hombre que había sido como un segundo padre para él. «Vengo con noticias, patrón. Digo, Rodrigo. Doña Estela vendió los laureles». El silencio que siguió fue profundo. Rodrigo sintió una punzada extraña, una mezcla de tristeza por la pérdida de la herencia familiar y alivio por el cierre definitivo de esa etapa de su vida. «¿A quién?», preguntó finalmente. «A un consorcio de la capital. Van a convertirla en un hotel de lujo para turistas extranjeros. La mayoría de los trabajadores van a perder su empleo». Marisol tomó la mano de Rodrigo, sintiendo la tensión en sus músculos. «Pero por eso vine», continuó Patricio con entusiasmo. «Los muchachos y yo estuvimos hablando. Sabemos que usted está empezando su propio rancho aquí. ¿No necesitaría trabajadores experimentados?». Rodrigo miró a Marisol, quien asintió con una sonrisa. «Patricio, nuestro rancho es muy pequeño todavía. No podríamos pagar los salarios que ustedes merecen. No se preocupe por eso, patrón. Nosotros creemos en usted. Sabemos que si alguien puede levantar un nuevo Los Laureles, ese es usted. Pero esta vez, uno construido con honestidad y respeto». La propuesta era tentadora y aterradora a la vez. Significaba expandirse, arriesgarse, soñar en grande otra vez. Pero también significaba la oportunidad de crear algo nuevo, algo que reflejara sus valores verdaderos. «Deme un mes para pensarlo», dijo Rodrigo. «Tengo que consultar con mi socia». Patricio sonrió entendiendo la broma afectuosa. «Por supuesto, patrón, pero no tarde mucho. Los muchachos están ansiosos por volver a trabajar con usted». Después de que Patricio se fue, Rodrigo y Marisol se sentaron en el porche de su casa, viendo el atardecer pintar las montañas de dorado y púrpura. «¿Qué piensas?», preguntó él. «Pienso que mi abuelo estaría orgulloso», respondió Marisol. «Siempre decía que los sueños grandes requieren corazones valientes». «Entonces, ¿lo intentamos?». «Lo intentamos, juntos, como todo lo demás». Rodrigo la besó suavemente, y en ese beso había promesas de futuro, planes compartidos, y la certeza de que habían encontrado algo más valioso que todas las riquezas del mundo. Un amor que había sido capaz de derribar las barreras más altas y crear su propio destino. Mientras las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo de Chihuahua, los dos soñaron con el rancho que construirían juntos. Un lugar donde la tradición se mezclaría con la innovación, donde el respeto por la tierra y los animales sería la base de todo, y donde su amor sería el fundamento de una nueva dinastía, construida no sobre apellidos o herencias, sino sobre valores auténticos y trabajo honesto. En la distancia, Canela y Tempestade pastaban lado a lado, como si supieran que sus destinos, al igual que los de sus jinetes, estaban ahora entrelazados para siempre. El viento nocturno llevó el eco de una canción que Marisol cantaba suavemente. «Por estos cerros de mi tierra cabalgo desde el amanecer, con el corazón en la sierra y el alma puesta en el querer». Y en esa melodía sencilla se resumía todo. El amor había triunfado, la autenticidad había vencido a las conveniencias y dos corazones valientes habían elegido escribir su propia historia bajo el cielo infinito de San Pedro de los Altos.